En realidad nuestro afán por seguir en este empeño por rescatar la escritura tradicional de Cusco con Z obedece a varias razones, pero en primer lugar a la tradición, ¿no? Es decir, siempre se escribió Cusco con Z, desde desde los primeros registros de la palabra entre los cronistas. El mismo Garcilaso de la Vega emplea pues esa forma, ¿no? Sin vacilaciones, con Z. Y esto de escribir Cusco con S es pues posterior, digamos, de la segunda mitad del siglo XX en adelante, más o menos. Ahora, ¿qué se ha argumentado para cambiar la Z pero la S por la Z? Se ha dicho que en realidad estaríamos frente a un error de escritura por parte de los españoles, en la medida en que el quechua nunca tuvo un sonido interdental Z como lo tiene el castellano. A esto respondemos que no hubo tal error, porque cuando los españoles llegaron aquí todavía no tenían la interdental Z. Y entonces para escribir la S, tal como hoy día la pronunciamos, esa S que en lingüística llamamos coronal, esa S, para escribir esa S se empleaba la C con cedilla, que ahora ya no existe en castellano, está en el francés, está en el portugués, y la Z sobre todo en final de sílaba, así como en Cusco, la Z obligadamente. ¿Qué hubiera pasado si hubieran escrito con S? Bueno, ahí sí hubieran cometido un error de transcripción, porque entonces la S se pronunciaba de la misma manera en que se pronuncia hoy día en España, es decir, como una sibilante apical, o sea, algo como Cosco, y Cosco nunca se pronunció en quechua, jamás, hasta la fecha, nunca, ni a la fecha. Entonces, la escritura de Cusco con Z fue lo más exacto, digamos, en términos de representación, valiéndonos del sistema de que disponíamos en aquel entonces, el sistema ortográfico de aquel entonces. Posteriormente el castellano evolucionó, por supuesto, y entonces surgió esa interdental Z que hoy día pues existe. También el quechua cusqueño, hay que recordarlo, perdió dos S que tenía antes, hasta el siglo XVII. Una S y una S. Sonidos que todavía están presentes en algunos otros dialectos del quechua, como por ejemplo el Valle de Mantaro, el Ecuador, etc. Entonces, como el quechua cusqueño perdió esa distinción de dos S y se ha quedado con una sola S, ya no hay memoria de la existencia de esas dos S, y pues entonces quienes reclaman esta escritura de Cusco con S ignoran en primer lugar la historia del castellano, de evolución del castellano, la historia de la ortografía española, la historia de la evolución del propio quechua. Entonces, yo simplemente quería llamar la atención sobre esos errores, ¿no es cierto?, de desinformación, ¿no? Y entonces, a estas alturas, pues resulta gratuito romper con una larga tradición de la escritura de Cusco con Z, que es así como ha pasado, además, el nombre a las lenguas europeas mayores. En el inglés sigue escribiéndose con Z, en el francés, en el italiano, en todas las lenguas extranjeras. Y entonces, en el Perú, pues realmente es el porfiar en la escritura de Cusco con S simplemente delata, en primer lugar, un desconocimiento de la tradición, es decir, de la historia de lo que acabo de contarle, y luego esa vieja tradición, ¿no es cierto?, que en otros lugares se mantiene celosamente. Yo siempre he alucido el caso de México. En México, los mexicanos nunca escribirán México con J, no obstante que la pronunciación es modernamente con J. Lo que ocurre es que esa X se pronunciaba Eche, la palabra era México. Y entonces nadie abjura aquí de la tradición. Al contrario, hay que escribirla tal como se escribió México en esa época y como se pronunciaba el azteca en esa época. Entonces, hay pues una diferencia enorme, ¿no es cierto?, entre el caso mexicano, en el cual se mantiene ese arraigo a la tradición, y en el caso del Perú,
digamos, ese olvido, ¿no es cierto?, por falta de información, nada más. Y, o sea, todos los malos entendidos surgen de que son, digamos, lenguas ágrafas y que deben pasar sus sonidos a un sistema, digamos, que no... Así es. El argumento de que, bueno, que todo es escritura de los españoles y por tanto todo es extranjero, es absurdo, pues, porque en realidad nada tendríamos entonces de estas lenguas de la época si es que no se hubieran consignado en su momento tal como se hizo, felizmente, ¿no es cierto? Para eso existe toda una disciplina, porque es la filología, que busca rescatar las formas más originales de su representación y de su pronunciación. Ahora, usted me preguntó de las otras variantes que hay, por ejemplo, de Cosco. Le mencioné el caso de Garcilaso, que escribe efectivamente Cusco con Z, pero no Cusco, sino Cosco. Entonces uno puede preguntar, ¿pero por qué? Bueno, es que ahí tenemos, pues, digamos, la pronunciación del quechua cusqueño, que presenta o registra un sonido que no existe en castellano, y ese sonido es un sonido que llamamos postvelar, que se articula en la úvula prácticamente. Entonces, Cosco, ¿no es cierto? Y la pronunciación de esa K abre la vocal U en O automáticamente. Entonces, en realidad pronunciar Cosco sería imposible. Lo espontáneo es pronunciar Cosco, y entonces, claro, ahí estamos aparentemente frente a una O, pero en el fondo no es una O, sino es una U que se abrió. ¿Por qué? Por influencia de esta K. Entonces, así se resume y se explica esta variante en forma de Cosco, ¿no? Ahora, la pronunciación local, moderna, en el quechua, en labios de los hablantes nativos, sigue siendo pues Cosco. O sea, se mantiene tal como se pronunciaba la palabra en el siglo XVI. Ni más ni menos, sigue siendo Cosco. Y entonces, sin embargo, la ortografía oficial del quechua no admite vocales E-O. El alfabeto oficial no contempla vocales E-O. Claro, este alfabeto oficial es rechazado por quienes, pues, no lo aceptan, entre ellos por razones, los cusqueños por razones regionales. Si la Academia de la Lengua cusqueña, pues que desconoce todo esto que acabo de mencionar, se empeña en sostener lo que ellos llaman el pentavocalismo del quechua, señalando que también el quechua tiene vocales E-O, lo cual no negamos nosotros. Efectivamente el quechua tiene vocales E-O, pero como sonidos E-O, no como fonemas, y por tanto, no siendo fonemas, no debe hacia el sureste, ¿no? Ahora, hay un tema que, bueno, del que usted ha escrito bastante y además ha conversado también mucho con la comunidad académica, que es este asunto del Cusco con S o con Z. Sí. Sí, se ha conversado bastante sobre eso, pero nos gustaría que... Sí, pues ese asunto, por ejemplo, es un asunto. Yo acabo de escribir, intercambié una carta con unos cusqueños que me escribieron especialmente sobre este asunto y las 5 vocales nuevamente, ¿no? Otra vez. Así es que me di un pequeño tiempo para contestarles así de manera lo más sencilla posible, ¿no? Para que capten, digamos, los argumentos, pero el regionalismo puede más, ¿no? Y la campaña, sobre todo, puede más. Y el poder, además de la prensa, ¿no? Sobre todo escrita. Se ha demostrado hasta el hartazgo, pues, que escribir Cusco con S es una aberración filológico, lingüística, ¿no? Ahí están los documentos que lo prueban, ¿no? Tanto del lado español como del lado indígena, de manera que no debería haber ninguna duda, ¿no es cierto?, de la autenticidad de la manera de escribir Cusco con Z, ¿no? No obstante ello, repito, habiendo sido demostrado hasta el hartazgo, la gente se resiste a esto. ¿Por qué? Porque los señores periodistas siguen aferrados a esa práctica absurda, ¿no? Yo siempre he dicho, si el señor Miró Quesada, con quien fui colegas al último, digamos, en la academia, hubiera podido prolongar su vida, ¿no es cierto?, unos añitos más, yo habría podido convencer a don Aurelio para que de un plumazo simplemente diga que en el periódico se escribe Cusco con Z, porque el argumento que me han dicho algunos exalumnos míos
y que trabajan en el comercio, es que no es que la familia ha decidido que Cusco debe escribirse con S, ¿no? Pero no hay pues ningún criterio racional allí, puro criterio de autoridad, ¿no? Y no hay ningún criterio lingüístico que ellos sostengan. Por ejemplo, la Academia de la Lengua Quechua tiene algún tipo de argumento pero lingüístico. Todos ellos absurdos, pues, ¿no? Sí. Con desconocimiento de la situación, ¿no? Que el quechua nunca tuvo sonido interdental, pero lógico, ¿quién ha sostenido eso? Nadie. Siempre les he dicho, el castellano que llega al Perú en esa época todavía no tiene una interdental. Incluso hay un nombre de Alonso del Cosco, compañero de viaje de Colón, de primer viaje de Colón, documentado, don Alonso del Cosco, con S, ¿ve? Entonces, si llegan acá los españoles y escriben Cosco con Z o Cusco con Z, ¿a santo de qué lo hacen? ¿Por qué no escribieron con S? Porque la S sonaba otra cosa, pues. Era un sonido apical. Era un sonido apical, era Cosco, ¿no? Y claro, como no era Cosco, sino Cosco, para eso tenían la Z en final. No porque era interdental, sino porque era una simple alveolar, ¿no? Así es que, pero llegar en estos términos a explicar, pues no sé lo que pasa, ya requiere pues un mínimo de conocimiento básico de fonética, ¿no? Y de ortografía, historia ortográfica, y eso ya no está en manos pues de la gente, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Y entonces cunde, digamos, la práctica. Es más, al Cusco se ha llegado al extremo de pues publicar un decreto, ¿no? Más en el Cusco está prohibido escribir Cusco con S, pero con Z. Si uno presenta una solicitud, un documento, Cusco con Z, simplemente no funciona. Se lo van a rechazar a uno. ¿Y qué tipo de valores identitarios están jugando ahí? Porque me imagino que tiene que ver con eso, ¿no? Bueno, simplemente la campaña que fue de la Academia de Lengua, ¿no? Y de algunas autoridades que tomaron en serio esa campaña. Se acabó. Y algunos nombres de algunos estudiosos de la época que con grandes conocimientos de esta situación, entre ellos Valcárcel, que estuvo muchos años en el Cusco, comenzó a escribir Cusco con S. Ahora, yo he escuchado que es una manera de distanciarse del uso que se hace en Lima, ¿no? Que aquí está muy difundido el uso con Z. Pero, ¿tiene de cierto eso? Bueno, podría ser, pero no me parece que esté, digamos, explicándonos todo, ¿no? Todo este asunto. Porque entonces, Lima escribe con S, lamentablemente, ¿no? Es decir, todos los limeños, ya, como digo, ha cundido esa práctica, comenzando por nuestros grandes diarios, con S. Bueno, profesor, muchísimas gracias por